Muy buenos días, quien les habla es el doctor Pablo Sotelo, docente titular de la Cátedra de Medicina 1. Vamos a abordar hoy el tema de semiología del sistema nervioso central. Muy bien. El objetivo de la presente clase es que al concluir la misma el estudiante será capaz de identificar conceptos y criterios en relación a la valoración de la esfera neurológica, tanto normal como patológica. A su vez va a correlacionar sus conocimientos para poder precisar los diferentes niveles de conciencia y de las otras funciones del estado mental. El estudiante también podrá identificar cambios variantes de posición y de marcha de los referentes pacientes. El estudiante, con los conocimientos adquiridos, siempre debe brindar un trato ético y moral. ¿Qué competencias pretendemos que se desarrollen con el conocimiento de la materia? El estudiante identifica elementos clínicos para una adecuada valoración neurológica, normal como patológica. A su vez, el estudiante con sus conocimientos precisa los diferentes niveles de conciencia y de las diferentes funciones del estado mental. El estudiante establece variantes de posición y marcha de los distintos pacientes y el estudiante brinda a los pacientes un trato ético y moral. ¿Qué materiales debe portar para poder tener un adecuado desarrollo del conocimiento de la materia? Papel, bolígrafo para siempre tomar notas, lápices de colores para hacer diferenciaciones, linterna, guantes, martillo de percusión y material en general que a estas alturas todos deben contar. Muy bien, entrando un poco ya al tema, podemos decir que, según información internacional, las enfermedades neurológicas representan uno de los padecimientos con más alta repercusión social, tanto económica como familiar. Se dice que la epilepsia es la primera causa de atención en niños y adultos jóvenes. Luego tenemos al Parkinson, que tiene una alta injerencia también en adultos mayores. Hay patologías como el trauma encefálico que representan una primera causa de mortalidad y en las últimas décadas los tumores cerebrales han sido considerados como la patología de mayor impacto en jóvenes. También podemos referir que en relación a enfermedades infecciosas del sistema nervioso central, estas son relativamente infrecuentes, pero cuando se presentan van vinculadas a otras enfermedades como la tuberculosis o el SIDA. En Bolivia, lastimosamente, no se cuenta con reportes estadísticos, pero sí es importante tomar acciones que permitan que nosotros contemos con un conocimiento exacto de la magnitud del problema en nuestro medio, lo cual permitiría con ellos realizar programas de prevención y atención adecuada de las patologías neurológicas. Muy bien, hablemos un poco ahora del tema. El examen físico del sistema nervioso central, en este caso, requiere una metodología distinta a la de otros sistemas. Como ven, el examen segmentario utiliza los mismos procedimientos de inspección, palpación, percusión y auscultación, pero hay oportunidades en que es necesario combinar cada uno de estos pilares. Un ejemplo claro es que en el sistema nervioso se estudia las fases, la posición y la marcha al mismo momento de hacer la inspección. También se combina la motilidad y el trofismo para la inspección o bien a la palpación usar maniobras combinadas. ¿Qué tópicos vamos a abordar? El estado mental, la conciencia, esfera superior, facies, posturas anormales y marcha. Estado mental. El examen del estado mental es un proceso de evaluación de diferentes funciones que son controladas mediante la corteza cerebral. Resaltamos que la habilidad de pensar, entender o interactuar con el medio. La evaluación del estado mental se hace desde el primer contacto con el sujeto. O sea, debemos observar el comportamiento, la capacidad que el paciente tiene para brindar respuestas a las preguntas que se le da. Y eso va a permitir que el médico también pueda realizar una entrevista adecuada, conociendo de inicio este perfil. Evaluamos si las respuestas son adecuadas, si no tiene necesidad, no hay necesidad de repetir las mismas o de volverle a explicar las técnicas de exploración. Esto va a permitir detectar alteraciones que puedan dificultar no solo la entrevista clínica, sino el examen físico al momento de realizarlo. Es recomendable evaluar primero el estado mental para luego enfocarnos al examen físico considerando las limitaciones que pudiera tener el mismo. Ahora, cuando hablamos de estado mental,
Estamos hablando de conciencia, estamos hablando de orientación, de memoria, de lenguaje y cálculo. Pasemos a desarrollar cada una de ellas. Cuando hablamos de conciencia nos referimos al nivel de vigilia y la respuesta regulada por el sistema reticular activador ascendente, el mismo que se encuentra en el tallo cerebral. Se debe tener en claro que la conciencia no es lo mismo que la orientación. Es decir, una persona puede estar consciente, pero puede estar desorientado. El nivel de conciencia se evalúa observando la habilidad de hablar y de cumplir órdenes verbales, así como motoras. ¿Qué niveles de conciencia podemos evaluar? El estado de alerta, el estado consciente, vigilo despierto, el obnubilado, el estado estuporoso o el comatoso. Hablemos de cada uno de ellos. ¿Qué entendemos por estado alerta? Es el nivel de conciencia que está caracterizado por la capacidad de responder a todos los estímulos de forma inmediata. Buen día, un ejemplo claro. En el caso, por ejemplo, de evaluar el estado despierto, consciente o vigil, estamos hablando de un nivel de conciencia en el cual el individuo está completamente despierto y orientado, es capaz de responder a las órdenes verbales y en algunos casos especiales puede estar consciente pero desorientado. En omnibilado, el sujeto se muestra somnoliento o dormido la mayor parte del tiempo. Puede estar desorientado, pero puede realizar movimientos espontáneos. Levante la mano, por ejemplo. Es posible despertarlo, pero se requiere un estímulo adicional como una palmada o una sacudida. El paciente estuporoso. El sujeto duerme casi todo el tiempo y realiza pocos movimientos corporales espontáneos. Precisa estímulos más vigorosos como gritarle para poder despertarle. Señor, señor, por ejemplo, ¿no? Es aún capaz de responder verbalmente a estímulos, aunque su respuesta puede ser errónea o en algunos casos es incapaz de cumplir ciertas órdenes. Cuando hablamos del estado comatoso, el paciente está inconsciente y no muestra una actividad motora espontánea. Necesita estímulos muy fuertes como el dolor para provocar una respuesta motora común, lo que representa un fenómeno de retirada, por ejemplo. Por lo general, estas respuestas que el paciente emite de tipo verbal son monosílabos o bien pueden estar ausentes. Y si hay una respuesta refleja, el individuo está en coma profundo. Ahora muy bien, ¿cómo exploramos el nivel de conciencia? La exploración del nivel de conciencia está basada en la tan conocida como la escala de coma de Glasgow, la cual es una prueba rápida y objetiva, donde se evalúan 3 parámetros: apertura de ojos, mejor respuesta motora y respuesta verbal. Todo este mecanismo que acabamos de mencionar lo van a poder ustedes sintetizar a través de la tabla que ustedes ven en su pantalla. En la misma ustedes pueden ver lo que, sumando cada uno de los segmentos de apertura ocular, mejor respuesta motora o mejor respuesta verbal, lo ideal máximo es un puntaje de 15. Lo mínimo para hablar de coma, un puntaje de 3, y un valor crítico ya representa por valores que lleguen por debajo de 8. La orientación. La orientación se refiere a la capacidad del paciente de entender, pensar, sentir emociones y comprender la información de sí mismo y de lo que les rodea. Se evalúa identificando la relación del tiempo, del espacio y de la persona. Cuando se deteriora la orientación, la persona pierde primero la relación con el tiempo y finalmente la relación con la persona. Por otra parte tenemos la memoria. La memoria es la habilidad de almacenar pensamientos, recuerdos y experiencias aprendidas, así como recordar lo aprendido previamente. Se describen 3 niveles o tipos de memoria: la memoria inmediata o de retención, que desayunó; la memoria reciente o anterógrada, que puede ser de un tiempo de una semana atrás, por ejemplo; y la memoria lejana o retrógrada, como por ejemplo, ¿qué hizo en la Navidad pasada? Ahora, entrando un poco más a lo específico, el examen de memoria inmediata pide a la persona que recuerde 3 números, por ejemplo 4 y 6, o 2 números en este caso, y le damos un minuto más tarde que repita los números que se le habían indicado. En el examen de memoria reciente, las pruebas de memoria indican que si el paciente tiene o no habilidad de recordar una información en un tiempo corto. Un ejemplo: si desayunó,
o qué hechos recientes ha podido suceder en su vida. Por último, la memoria retrógrada, le hacemos al paciente, en este caso, preguntas generales sobre su pasado, tales como qué año nació, qué operaciones ha tenido, dónde creció, por ejemplo. Otra función a evaluar es el lenguaje, pero para esto previamente tenemos que tener ciertos conceptos muy definidos. ¿Qué es el habla? Pues la articulación de la palabra por el uso de estructuras neuromusculares especiales. ¿Qué es la disartria? Es la incapacidad de hablar adecuadamente debido a un daño muscular de la lengua, labios, orofaringe, etc. Cuando hablamos de lenguaje, nos referimos a la interpretación cerebral de los mensajes a través de lo que escucha, a través de lo que lee, de lo que habla o en algunos casos específicos de lo que escribe. Cuando hablamos de afasia, nos referimos a la pérdida de la capacidad del lenguaje, que pueden ser de varios tipos. Los más importantes son la afasia receptiva o sensorial, en la cual el paciente pierde la capacidad de interpretar los símbolos como las letras. En el caso de la afasia motora o expresiva, es cuando el paciente no es capaz de convertir imágenes o pensamientos en símbolos de lenguaje oral. Le mostramos una mariposa y no es capaz de decir es una mariposa. La afasia mixta es la que juntaría ambos procesos que acabamos de mencionar. Podemos tener otras alteraciones como la apraxia, que es la capacidad de realizar actos motores más o menos automáticos, como peinarse, identificar, utilizar. Y de ahí viene la parte patológica, que viene siendo la apraxia, que viene siendo la incapacidad de realizar dichas acciones motoras sin evidencia de que existe una parálisis, en este caso por debilidad o pérdida de coordinación. Y por último, de las funciones mentales, el cálculo, que es la capacidad del ser humano que de manera mecánica o algorítmica puede establecer un análisis o una operación matemática. Muy bien, ahora refirámonos a las facies. Facies. Cada una de las mitades, tanto derecha como izquierda de la cara, del rostro, tienen una completa simetría en su estructura, tanto muscular como nerviosa. Los músculos de la cara son los que ejecutan la mímica, por lo tanto es la forma más clara de expresar el estado emocional o del pensamiento sin el uso de la palabra. O sea, la facie siempre se les ha manifestado, es prácticamente la cara de presentación, es la carta de presentación del paciente. De acuerdo a cómo se ve su rostro, su facie, nosotros vamos a poder también identificar cómo se encuentra él en su grado de compromiso, en la gravedad de su enfermedad, en fin. Pero veamos un poco más específicamente. ¿Qué modificaciones faciales pueden estar causadas por la enfermedad? Hablando obviamente de la esfera neurológica. Facia asimétrica. Es una desviación de la comisura nasal hacia el lado sano. Hay una asimetría del orificio bucal. Se borran los surcos frontales, así como el surco nasolabial del lado afectado. Puede presentar el paciente lagoptalmos y una falta de lagrimeo. Tenemos otra fase, que es la fase hemorrágica cerebral, en la que la cara también es asimétrica, pero hay elevación de la mejilla, lo que se llama el rostro de fumador de pipa. También presentan un borramiento del surco nasogeniano y hay presencia de cialorrea del lado afectado. Ahora, recreemos nuestra imagen con estas imágenes. Lo que ustedes ven en la parte izquierda de su monitor se refiere a las fases asimétricas y en el lado derecho tenemos una fase hemorrágica. Fase parkinsoniana. En este caso tenemos un rostro inexpresivo y carente de mímica. La mirada es fija y carente de parpadeo. La piel es lustrosa, la boca está entreabierta y hay cialorrea por las comisuras. La fase pseudovulvar. El rostro suele ser inexpresivo, con crisis de risa y de llanto espasmódico. Ahí tenemos ambos rostros. Fase miasténica. El paciente presenta una ptosis palpebral que puede ser uni o bilateral. Hay inmovilidad de los ojos, hay diplopía, o sea, visión doble, y hay rostro inexpresivo.
Por último tenemos la fascia encefálica en esta parte, donde el aspecto del paciente es somnoliento y estuporoso. Veamos las imágenes. La fascia de Claude-Bernard-Horner se encuentra originada por una lesión de los nervios simpáticos de la cara. Se caracteriza por disminución de la hendidura palpebral, hay enoptalmia, es decir, que el ojo está hundido, hay miosis, una de las pupilas se encuentra cerradita, y hay quemosis conjuntival, como pueden ver en el dibujo. Muy bien, ahora hablemos de las posiciones. Primero, empecemos con la que vendría siendo la del lecho del enfermo. En esta misma, la posición del paciente, que es característica que adopta, ¿no? Él se encuentra en decúbito o en posición erecta, pero ambas son de reposo. Ahí tenemos la posición en gatillo de fusil, que se caracteriza por tener las extremidades inferiores en flexión, la cabeza flexionada sobre el tronco. Tenemos otra, que es la de los opistótonos, en la cual el paciente, su cuerpo está en forma de un arco. Veamos las imágenes. La posición meningítica. En este caso tenemos extremidades flexionadas, cuello extendido y encorvado hacia atrás. Adopta esto como una posición antálgica, es decir, para contrarrestar el dolor. Luego tenemos la parkinsoniana, que el paciente presenta la cabeza y el tronco inclinados hacia adelante. Hay gran lentitud en el movimiento voluntario. Los brazos se encuentran adosados a los lados, las manos y los dedos temblorosos. Su aspecto es inexpresivo e indiferente. La mirada es fija y en algunos casos hay un escaso parpadeo. Veamos, por favor, las imágenes. Las superiores corresponden a la primera posición mencionada, que en este caso es la meningítica, y la inferior, que corresponde a la parkinsoniana. Posición de hemiplegia capsular, digamos, ¿no? El enfermo se presenta con asimetría facial, el miembro superior se encuentra paralizado, el antebrazo flexionado sobre el brazo, el miembro inferior está recto con cierto grado de abducción y con una rotación interna del pie, a lo cual ha sido llamada como también posición ictal o hemorrágica cerebral y puntualizamos de Wernicke-Mann. Luego tenemos la posición de paraplegia espástica, en que muestra al paciente con una contractura caracterizada porque las extremidades se encuentran en extensión en casos de hiperreflexia y en otra variante se encuentran en flexión cuando existe hiporreflexia. Ahí tenemos ambas imágenes. Posición atáxica. El enfermo se sostiene de pie con las piernas abiertas, ampliando el punto de sustentación para que pueda mantener el equilibrio y tiene la tendencia de inclinar el cuerpo hacia un lado o bien hacia adelante. Luego tenemos la posición miopática. En estos pacientes se observa posición de pie, con piernas también separadas, pero la cabeza erguida. Adoptan una lordosis lumbar muy acentuada que hace que el vientre se vuelva prominente. Es lo que se llama la posición de tenor. Veamos, ahí tenemos las imágenes que nos ayudan a poder entender lo que acabamos de expresar. Muy bien, ahora vamos a hablar respecto a las marchas, o sea que en realidad es cómo el paciente ambula. Tenemos primero la espástica hemipléjica, en la que el paciente tiene una marcha helicoidal, en que el paciente moviliza lentamente, trazando con el miembro inferior como una especie de un semicírculo. Va arrastrando el pie que apoya, obviamente sobre el suelo, con su borde externo y la punta apoyados. Luego tenemos la espástica, en la que tenemos que es por una causa de una lesión piramidal bilateral. En este caso las piernas están rígidas, el paciente arrastra la planta del pie y va dando giros del cuerpo para hacer su movilización. Es lo que comúnmente se conoce como marcha en tijera. Ahí tenemos las imágenes que de alguna manera nos pueden ayudar a orientar esto. Luego tenemos la parética, conocida también como la de Stage-Pace. El paciente levanta exageradamente la pierna a cada paso que da, mientras el pie que cuelga
va apoyando su punta y la misma roza el suelo al andar. Luego tenemos la vestibular, que se describe como una trayectoria con una figura en forma de estrella. Es decir, que el enfermo con los ojos cubiertos puede tener un desvío de su andar al lado comprometido cuando marcha hacia adelante y al lado opuesto cuando se lo hace movilizarse hacia atrás. Ahí tenemos ambas recreaciones para que podamos ver el gráfico. Luego tenemos la marcha a pequeños pasos. Esta es una marcha que se caracteriza por la lentitud en los pasos, los cuales son sumamente cortos. Se acompaña frecuentemente de la falta de balanceo en los brazos, como se hace habitualmente. Entonces ha sido denominada como marcha bradicinítica. Luego tenemos la marcha táxica, que es vacilante, hay un aumento en la base de sustentación, pero el paciente presenta gran inestabilidad en el cuerpo y es torpe en sus movimientos. Ahí tenemos imágenes. Marcha de pato. La marcha de pato, el paciente adopta una actitud miopática bradicinética. Camina inclinando su tronco de manera alternante de derecha a izquierda. Luego tenemos la marcha de sapo, en que el paciente marcha apoyando los dedos de sus manos y los dedos de sus pies sobre el suelo. El resto del cuerpo adopta una forma de cuclillas y va avanzando como si fuera un sapo. Se presenta esto en estados avanzados de miopatías. Ahí vemos una recreación gráfica de lo que acabamos de mencionar. Muy bien, para terminar la presente clase, no está por demás siempre hacer el recuerdo de los aspectos éticos y bioéticos. Entonces, lo que pretendemos es que mediante la información recibida y con todo lo aprendido respecto al examen segmentario neurológico, podamos brindar al paciente, su entorno familiar y social, un trato adecuado, respetando siempre el marco de la legalidad. ¿Qué conclusiones sacamos de la presente clase? Es que al realizar una identificación de los conceptos, criterios para una adecuada valoración de la esfera neurológica, tanto normal como patológica. Eso también va a permitir que precisen los diferentes niveles de conciencia y de las otras funciones del estado mental, que identifiquen los diferentes cambios en las variantes de posición y de marcha de los pacientes y que brinden un trato humanitario y ético a los pacientes. Ahí tienen una referencia bibliográfica que les va a permitir de alguna manera poder ampliar o revisar el tema, y no está por demás agradecerles su atención y espero que sea una contribución a su saber la presente clase. Muchas gracias.